Muy buenas noches. Es un honor para el Colegio de Cirujanos Pediatras del Estado de Michoacán el tener la presencia del doctor Alberto Peña Rodríguez, sin lugar a dudas, el cirujano pediatra mexicano más importante y trascendental de nuestra época. Seguramente todos los cirujanos pediatras dentro de nuestra formación hemos escuchado de cirujanos pediatras distinguidos, cirujanos pediatras que han desarrollado técnicas quirúrgicas que pasaron a la historia. El doctor Alberto Peña no necesita presentación. Es, como todos ustedes saben, una leyenda viviente de la cirugía pediátrica a nivel mundial. Es un honor para todos nosotros que el doctor Alberto Peña sea mexicano. Hablando un poco de la trayectoria del doctor Peña, es egresado de la Escuela Médico Militar, fue siempre un alumno destacado, reconocido por sus méritos académicos. En su estancia por la Escuela Médico Militar conoció al doctor Jesús Lozoya Solís, quien influyó notablemente en su trayectoria. Posteriormente fue a formarse como cirujano pediatra al Hospital Infantil de Boston con el doctor Robert Gross. Fue ganador del premio Von L. Meyer, premio otorgado a residentes extranjeros distinguidos durante su formación en Estados Unidos. Junto al doctor Lozoya, a su regreso a México, crearon el primer programa de formación de cirujanos pediatras del Hospital Central Militar. Fue encargado del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Militar y a la par, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Imán. En el Hospital Imán se encargó de la clínica de malformaciones anorrectales y la historia se cuenta sola. En 1984 emigró a Estados Unidos, a Nueva York, convirtiendo en una sede como Centro Mundial para Corrección de Malformaciones Anorrectales. Creó el primer centro colorectal para estudio y manejo de malformaciones anorrectales a nivel mundial en la ciudad de Cincinnati. De ahí ha influido para la creación de nuevos centros tanto en México como en el mundo. Actualmente es profesor emérito y catedrático en el Hospital de Niños de Denver, Colorado, en donde también creó el Centro Colorectal para la atención de malformaciones anorrectales en los niños. Ha sido profesor invitado como cirujano en más de 500 ocasiones en países de los 5 continentes. Tiene 5 libros publicados, 88 capítulos en libros y 207 artículos internacionales publicados. Es un honor para el Colegio de Cirujanos Pediatras de Michoacán el tener hoy con nosotros al doctor Alberto Peña, quien nos va a platicar de la creatividad en cirugía pediátrica. Le concedo el micrófono, doctor Peña. Yo voy a estar al tanto de la presentación. Muy bien, muchísimas gracias a los organizadores de esta reunión por darme la oportunidad de hablar con los cirujanos pediatras michoacanos y hablar de un tema que me apasiona, que es la creatividad, no solamente en cirugía pediátrica, sino en todos los quehaceres del ser humano. Michoacán, para mí, es un lugar muy especial, mi estado preferido, porque mis padres terminaron su vida ahí, pasaron muchos años ahí y fallecieron. 2 de mis hermanos vivieron sus últimos años ahí también. Tengo sobrinos muy queridos, tengo grandes amigos. Me he paseado por todo Michoacán, conozco todo el estado, lo admiro muchísimo, lo amo mucho, de manera que me da muchísimo gusto estar comunicándome con los cirujanos pediatras que radican en ese hermoso estado. La creatividad, me fascina el tema porque me pregunto qué hace que algunas personas, o casi todas las personas, de una forma u otra, sean capaces de crear algo nuevo. Me ha gustado mucho a lo largo de mi vida leer las historias de los grandes hombres que cambiaron la faz del mundo gracias a sus ideas creativas, y me he preguntado por qué y cómo se genera eso. Viniendo de un país de los llamados en desarrollo, como es México, y habiendo recorrido el mundo y viviendo ahora en la sede del imperio, en Estados Unidos, no dejo de recordar mi pasado, mi niñez, mi adolescencia, en un libro que va a salir publicado próximamente en noviembre,
discuto mi origen, mi pasado. Mi pasado fue difícil y cómo desde ahí pude brincar y alcanzar logros y tuve recompensas y reconocimientos más allá de lo que pude haber esperado. Pero como decía, no dejo de recordar mi pasado y pensar en los jóvenes que son como yo en México, que nacieron y vivieron en circunstancias difíciles, que están viviendo en circunstancias difíciles y que son cirujanos pediatras o médicos y que tienen grandes ilusiones, grandes fantasías y grandes sueños. Para esos jóvenes es para los que yo dedico esta plática. Me interesa muchísimo porque la vida me dio más de lo que yo le pedí a la vida y todo se basó en un fenómeno de creatividad, una creatividad a la que todos tenemos acceso. Y por eso me quiero relatarles esa historia de la creatividad en el caso de mi vida, para tratar de entusiasmar a los jóvenes, decirles, jóvenes, sueñen, sueñen mucho y luego pasen la mitad de su vida o toda su vida dedicados a la realización de sus sueños, porque los sueños, según yo, según lo que me ha ido en la vida, cada quien habla como le va en la feria, en los sueños se hacen realidad. La creatividad es ver lo que todos han visto y pensar o imaginar lo que nadie pensó imaginar o imaginó. Hay cosas que la gente ve todos los días, pero llega una persona nueva, generalmente joven, porque la creatividad se produce más en los jóvenes, llega y ve lo que los demás no habían visto, y eso genera la creatividad. También se define como la habilidad de percibir el mundo en formas nuevas, ver la conexión entre cosas que parecían independientes y generar soluciones. Un par de viejos están jugando ajedrez en un parque y tienen muchos años jugando ajedrez y están trenzados en una jugada de ajedrez, me están meditando mucho tiempo. Llega un joven sin experiencia y se asoma al tablero de ajedrez y ve una jugada solución y hace la sugerencia. Y los viejos se preguntan, ¿cómo es posible que este joven haya visto lo que yo no vi? Pues esa es la creatividad. Y es también la capacidad de ver las cosas en forma contraria a lo aceptado convencionalmente. Esta es la parte quizá que yo considero más importante, la esencia de esta conversación que yo quiero tener con los cirujanos pediatras jóvenes. Nos educamos en escuelas de medicina, yo en la escuela médico-militar, ustedes en otras escuelas de medicina civiles, y fuimos educados generalmente a creer y a memorizar lo que decían los libros de texto. Al menos en mi caso, mis profesores no me dijeron, lee este libro de texto, pero cuestiónalo. No lo creas en su totalidad. Léelo, ponlo en tela de duda, ¿sí? Y pregúntate, ¿qué evidencia tuvo este autor para decir lo que está diciendo? ¿Por qué? ¿En qué fuentes abrevó este autor para decir lo que está diciendo? ¿Qué experimentos hizo para llegar a estas conclusiones? Y de preferencia vea las fuentes primarias de donde ese autor sacó sus conceptos. En otras palabras, yo les recomiendo a los jóvenes navegar con un escepticismo sano. Duden de todo lo que lean, no solamente de lo que les dicen sus profesores, duden de todo lo que lean, aunque esté escrito en libros de texto famosos, aunque esté escrito en inglés, aunque esté escrito en cualquier idioma, pónganlo en tela de duda en forma sana. No se conviertan en gentes negativas que niegan todo. Sencillamente digan, ¿será cierto? ¿Será cierto? Y luego vayan a la vida real a ver si lo que está en el libro se parece a lo que están ustedes viendo en la clínica, en sus pacientes diariamente. Y si no coinciden, duden de ellos, no digan, puesto que lo escribió el famoso doctor de Harvard o de Johns Hopkins o de cualquier universidad famosa, por eso tiene que ser verdad.
Vean ustedes, este es un campo de girasoles aquí en el área de Denver, donde cada año vamos a ver los girasoles maravillosos, un campo enorme con unos girasoles gigantescos. Me tomé unas fotos ahí de los girasoles y las mandé a mi familia y un sobrino muy querido en lo que ahora se llama Photoshop, o sea, ya saben ustedes que las fotos se arreglan, ¿no? Hacen arreglos, los que son los jóvenes que tienen conocimiento de la computadora, cambian todo, introducen cosas. Y él introdujo, él me mandó esta foto, la arregló y me la envió, y lo que ven ustedes, todos los girasoles siempre están viendo en la misma dirección, pero él puso un girasol viendo en sentido opuesto. Esto hace alusión a un ingrediente fundamental y necesario para la creatividad, la capacidad que debemos tener de pensar opuesto a lo que piensan todos los llamados expertos, los gurús, los famosos. No titubeen en cuestionar lo que dicen eso. Y les estoy diciendo esto porque es la historia de mi vida profesional y quiero compartirla con ustedes. ¿Cuáles eran las características que tenían en común los grandes creadores? Empezando por Galileo, después Darwin, Einstein y Newton. ¿Qué tenían en común? Bueno, lo que tenían en común, creo yo, es que tenía algo con lo que ellos nacieron, que era una curiosidad incontrolable, una curiosidad sincera, una curiosidad auténtica por contestar una pregunta. ¿Y para qué querían contestar la pregunta estos seres maravillosos? Querían contestar la pregunta porque sí, solamente porque sí, porque era motivo de su curiosidad. No lo hacían para ganar dinero. Ninguno de ellos ganó dinero con lo que produjeron. No lo hacían para ser promovidos en una universidad. No fueron promovidos. No lo hacían para mejorarse políticamente. No eran políticos. No eran ricos. No solamente eso, sino que las ideas de estos hombres les trajeron problemas serios. Como ustedes recuerdan, a Galileo casi lo matan, ¿no? Porque se atrevió a decir que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Y recuerdan ustedes que cuando lo iban a sentenciar a muerte, él negó lo que había dicho, pero en silencio se dice que dijo, pero se mueve, dijo. Y Darwin, al proponer la idea de que éramos producto de la evolución y compararnos con los simios, fue un atentado contra las creencias religiosas y se vio en problemas con la iglesia de su época. Einstein tuvo sus problemas también y Newton menos, pero también los tuvo. Entonces, ¿por qué estaban obsesionados? En primer lugar, vean ustedes la cabellera de Einstein, por ejemplo, ¿no? Los hombres que tienen esa curiosidad auténtica son hombres que están desligados de su medio ambiente. Entonces, la mayoría de los caballeros se reúnen en las reuniones para platicar de las cosas comunes. Los que hablan de AMLO, hablan de Trump, hablamos de las cosas comunes, de quién ganó en el partido, de fútbol, de béisbol. Pero estos hombres no, estos hombres están obsesionados, parecen abstraídos, separados de los demás. Por eso así se pinta a los genios, como gentes distraídas. ¿Por qué? Porque no pueden quitarse de la cabeza la pregunta que les obsesiona, que no los deja dormir. Esa es la característica que yo encuentro que tenían en común estos hombres. Y sobre esa característica nos vamos a referir más. Tenían una curiosidad abrumadora, incontrolable. No podían vivir, no podían dejar de pensar en eso. Tenían lo que yo llamo una motivación auténtica y sincera. Tenían que investigar. No podían seguir, iban caminando por la calle, pero su mente estaba en tratar de contestar la pregunta. Es lo que yo llamo una motivación auténtica y sincera. También en el momento que vivimos actualmente, se hace investigación. Los jóvenes van a tratar de contestar preguntas, pero basados en motivaciones que yo llamo espurias, motivaciones no auténticas, motivaciones que no son las adecuadas, ¿sí? Lo hacen para complacer al jefe, para ser promovido académicamente, para llevar un trabajo a un congreso. Hoy ya se acerca
ya se acerca el Congreso de la Sociedad, revísate los píloros, o revísate las atrezias de Doen, o escribe algo, pero hay que llevarlo al Congreso. ¿Sí? Y el jefe llama al adscrito y le dice, oye, tú solamente tienes 2 trabajos publicados, tienes que tener más trabajos para ser promovido como profesor. Entonces, esas son las motivaciones espurias. Mi recomendación específica es, no cedan a esas presiones, no hagan investigación debido a esas motivaciones espurias. Solamente investiguen lo que ustedes, aquello que a ustedes les apasiona. Si no les apasiona, si no tienen un interés sincero y auténtico, no lo hagan. Porque lo que se produce con esos trabajos publicados o presentados por motivaciones espurias es lo que yo llamo basura. Ya tenemos suficientes trabajos publicados en el mundo para seguir produciendo más basura todavía que nos lleva tiempo leer y tirarlas al cesto. Se requiere también para la creatividad, se requiere imaginación. Yo me pregunto, ese interés auténtico y esta imaginación, ¿es algo con lo que se nace o algo que podemos entrenar a los jóvenes? En ese sentido yo soy determinista, confieso que soy determinista. Yo creo que hay gente que nace con mucha más imaginación que otra. Todos tenemos imaginación, pero yo creo que hay gente con más capacidad de imaginación. Y a esos jóvenes hay que detectarlos y ayudarlos, promoverlos. No cerrarles las puertas, hay que abrirles las puertas. A esas gentes hay que separarlos de la sociedad y ponerlos en un ambiente donde puedan usar su imaginación para ser creativos. En México, en Latinoamérica, no solamente en Suecia, en Estados Unidos o en Suiza o en Alemania. Un señor que se llamaba Steve Jobs, que ustedes lo conocen, relacionado con las computadoras, un genio de las computadoras, un magnate de las computadoras también, que ya falleció, dijo que la única forma de crear es amando lo que hacemos. Yo creo firmemente eso. Y eso nos lleva al terreno de la vocación. ¿Por qué hay gentes que practicamos la cirugía con amor, con pasión? Que disfrutamos la práctica de la cirugía pediátrica y por qué hay gentes que ustedes conocen muy bien, porque los han convivido con ellos, que practican la profesión por necesidad, no por gusto. Sufren la práctica de la profesión. Quieren irse a su casa tan pronto como sea posible. Escuchan las quejas de los pacientes, pero no están interesados en resolver sus problemas. Solamente están interesados. Un paciente es una oportunidad más de ganar casos para sus series, pero no necesariamente interesados en el beneficio del enfermo. En ese sentido, creo que todo se origina en la falta de vocación. Los jóvenes suelen entrar a la escuela de medicina porque tienen un tío que es un médico que le va muy bien, tiene una casa muy bonita, o porque dicen que los médicos ganan mucho dinero, o porque busca respetabilidad en la sociedad, pero no porque tenga una pasión por la profesión. Cuando vienen aspirantes a cirujanos pediatras a nuestro hospital, hay que entrevistarlos. Son cirujanos generales que ya hicieron cirugía general 5 años, quieren hacer 2 años más de cirugía pediátrica. Y todos tienen un currículum maravilloso. Tienen trabajos publicados de investigación, trabajos con títulos que yo no entiendo, tan sofisticados que son. Pero lo que yo trato de detectar en ellos, en su mirada, en sus ojos, en sus actitudes, es la pasión por la cirugía pediátrica. Porque si no tienen esa pasión, no importa cuán inteligente sea. Mi abuela decía, no importa cuánto tienes, lo importante es cuánto quieres dar. ¿Sí? Tú puedes ser muy inteligente, pero tener tu mente al servicio de los negocios, de la política, de la administración, de las publicaciones, pero no al servicio del paciente. Este es Steve Jobs del que estábamos hablando. Y comparto la opinión de él de que se necesita pasión si se quiere ser creativo. Y otro hombre que piensa igual es Yo-Yo Ma, un chelista mundialmente famoso norteamericano de origen chino, que dice que la pasión genera creatividad. Basta con ver a Yo-Yo Ma tocar el chelo personalmente en un concierto
verle la cara, y es obviamente que está gozando más que nosotros, y está disfrutando lo que está haciendo. Tenemos que buscar a los jóvenes que vayan a la cirugía pediátrica porque sueñan con ser cirujanos pediatras, porque operar a un niño es lo máximo que les puede dar la vida, el máximo privilegio. Eso es lo que debemos buscar de los jóvenes que van a ser los próximos cirujanos pediatras. Ahora bien, la creatividad no requiere esfuerzo. La creatividad surge así espontáneamente. No podemos decir, voy a concentrarme, voy a crear, no creen nada. ¿No? Así no es la creatividad. La creatividad ocurre espontáneamente y sin esfuerzo. O sea, alguien dijo, la idea, concebir la idea requiere un 10% de esfuerzo. Es lo que se llama inspiración. Ahora, pero ya que tienen la idea, viene la implementación de la idea. Eso lleva el 90% del esfuerzo. Yo quiero decirles que durante mis años en el Hospital Central Militar, los 14 años del Instituto Nacional de Pediatría, durante mi residencia en el Hospital Militar, conocí muchas gentes talentosas, colegas míos o jóvenes discípulos míos, con ideas originales. Tenían ideas y las expresaban. Tenían una idea y la expresaban, pero no la implementaban. Aquí viene la parte importante. Tener la idea es lo fácil y hablarla también es fácil, pero luego escribirla, documentarse, revisar la bibliografía, documentarla en fotografías, en películas, prepararla, traducirla a otro idioma, llevarla a un congreso internacional. Eso es la implementación de la idea y eso requiere el 90% de esfuerzo. Entonces, todas estas gentes que yo conocí, con muy contadas excepciones, se quedaron en la idea, pero nunca llegaron a la implementación. Entonces, a los jóvenes que tengan ideas, si tienen una idea y ustedes consideran que vale la pena la idea y la llevan a consultan con sus profesores, con otras personas y ven que creen ustedes que la idea vale la pena, entonces entren a la implementación, un trabajo muy difícil. Sobre todo en los países como México, porque yo no nací en Suecia, yo no nací en Estados Unidos, yo nací y crecí en México. Y yo sé lo que se necesita implementar esa idea en México. El doctor Luis de la Torre, que trabaja con nosotros ahora, diseñó una técnica nueva para la enfermedad de CRISPR, pero la operación las hizo en conejos. ¿Cómo vamos a hacer operaciones en conejos en México? ¿Quién compra los conejos? ¿Cuánto cuestan los conejos? Y el instrumental, y el espacio, y los técnicos. Bueno, se las ingenió para hacer eso en un laboratorio de cirugía de perros en la universidad. Y además, si queremos comprar diapositivas, en mi época eran diapositivas, películas, etcétera, tenemos que pagarlas de nuestro bolsillo, porque en México, al menos en mi tiempo, el gobierno no apoyaba la creatividad académica, no sufragaba, no nos daban becas para hacer eso. Queríamos ir a un congreso, teníamos que pagarlo. ¿Con qué? Con hernias, con circuncisiones. Ustedes lo saben mejor que yo. Y esa es la implementación, esa es la parte difícil, pero es posible, se logra y vale la pena hacerlo. Porque en México, en cirugía pediátrica, tenemos algo importantísimo, dos cosas importantísimas. Tenemos muchísimos casos, más que en todos los otros países, pero probablemente en África y en la India tengan más, pero en México sobran los casos. Y por lo tanto eso crea experiencia que no tienen en Suecia, que no tienen en Suiza, que no tienen en Escandinavia. Ahí se mueren por tener casos como los que presentan en el Internet nuestros colegas mexicanos jóvenes. Actualmente en Estados Unidos se habla de crear cirujanos científicos. Yo soy escéptico al respecto, porque ustedes están viendo ahora en su pantalla a un cirujano que dedicó su vida a la clínica. Sí tengo trabajos publicados de cirugía experimental. Sí hice algo de cirugía experimental, pero fueron incursiones breves. La esencia de mi vida, de mi profesión, de mi éxito y de mi pasión fue la cirugía clínica y operar toda mi vida, 60 años operando.
Y si yo viera que se habla en Estados Unidos de que un cirujano debe ser o puede ser 50% clínico y 50% de investigación. Yo tengo mis dudas al respecto, porque, como decía, la cirugía clínica, uno va a la sala de operaciones, hace un caso, y al terminar, yo les recomiendo a todos los jóvenes cirujanos pediatras que al terminar la operación se digan a sí mismos, si mañana tengo que hacer esta misma operación, ¿la puedo hacer mejor? Y la respuesta es siempre sí, la podemos hacer mejor. En esa forma ir escalando, tratando de mejorar la técnica quirúrgica. Nunca estén satisfechos, siempre busquen hacerla mejor. Pero les voy a dar la mala noticia es que van a llegar a mi edad y nunca pueden decir que ya dominaron el arte de la cirugía. El arte de la cirugía no lo domina nadie. ¿Por qué? Porque no es como tocar el piano. Fíjense, tocar el piano, los virtuosos tocan todos los días 6, 8 horas diarias en el mismo instrumento. Las teclas están en el mismo lugar. Llega un momento que tocan con los ojos cerrados. Además, nacieron con ese talento. Pero en cirugía tocamos un piano diferente cada vez que operamos. Es decir, no hay un paciente igual al otro. Los pacientes están llenos de lo que llamamos variables anatómicas. Y la experiencia, la ventaja de la experiencia en cirugía es estar preparado para reconocer las variables anatómicas diferentes y tener una contestación, una nueva variante técnica para tratar esa variante. Entonces, la cirugía es una pasión, es como querer dominar a una mujer hermosísima y nunca poder dominarla, y se retira uno sin haberla dominado. Eso es si se dedican solamente a la parte clínica. Y la ciencia, mis respetos, la ciencia es una disciplina maravillosa gracias a la cual avanzamos. Y cuando uno se enfrasca en la ciencia, cuando uno trata con profesores talentosos, auténticos, sinceros, creadores, comienza uno a hacer una pregunta, a buscar la respuesta, como jalar un hilo, y cuando encuentra la respuesta surge otra pregunta y otra y nunca se acaba. Y se dedica toda la vida a la ciencia y la vida se hace corta porque no nos alcanzó para contestar todas las preguntas. Entonces, si fui productivo en cierta forma en cirugía pediátrica y hubiese dedicado el 50% a la investigación, entonces habría sufrido mucho más porque había tenido más frustración en la cirugía clínica y frustración en la ciencia. Sí se puede hacer ciencia haciendo cirugía, pero como un programa unilateral específico. Si ustedes trabajan en una institución donde están dedicados, por ejemplo, a atresia de vías biliares, y ustedes son los encargados de la atresia de las vías biliares, pueden tener en el laboratorio algo relacionado con eso, pero ser 50 y 50% me parece una utopía. Bueno, aquí viene la historia breve, por tratar de ser breve, de las malformaciones anorrectales. Hasta 1980, el concepto diseminado y que perduraba en todo el mundo en relación con las malformaciones anorrectales fue propuesto por los australianos, por el doctor Douglas Stephen y Durham Smith, quienes creían, como ven ustedes aquí, que los niños con malformaciones anorrectales tenían un fascículo llamado puborectal y que el recto debería separarse de las vías urinarias y debería ser descendido inmediatamente después de la uretra y dentro de este fascículo puborectal. Y para eso había que hacer una operación esencialmente ciega. Y recuerden ustedes que más se pierde por no ver que por no saber. Y esto es lo que yo aprendí en el Hospital de Niños de Boston. Pero me angustiaba hacer la operación ciega. Y los resultados de esas operaciones eran muy malos. Entonces comencé a cuestionarme la existencia de ese fascículo puborectal, porque además era un fascículo del que todo el mundo hablaba, pero que nadie había visto directamente. Nadie me enseñaba una fotografía del famoso fascículo. Y así fue como, eso me lleva a la historia del rey desnudo, que ustedes recuerdan bien. Un rey muy vanidoso, la mayoría de los reyes son vanidosos,
le ordenó a su sastre que le hiciera el vestido más hermoso que existe en el mundo, que nadie pudiera competir con él. El sastre se vio en problemas porque dijo, si no lo hago, me corren de la corte. Entonces comenzó a pensar toda la noche qué voy a hacer para hacerle el mejor traje al rey. Y al día siguiente llegó con una idea brillante. Dijo, Su Majestad, ya tengo el traje listo. Es el traje más bello del mundo, no cabe duda. Nomás tiene una sola característica. Este traje solamente puede ser visto por personas inteligentes. Entre nosotros aquí en México decimos, los pendejos no lo pueden ver, ¿sí? Entonces, por favor, desnúdese Su Majestad para poner el traje. Su Majestad se desnudó y el sastre hizo como que le ponía un traje, pero no le puso nada. Lo dejó encuerado. Y dijo, vea Su Majestad el traje, qué hermoso es. Y Su Majestad, como oyó que el traje solo podía ser visto por inteligentes, dijo, qué hermoso traje, qué maravilla. Es el traje más bello que he visto en mi vida. Organicen un desfile mañana, voy a desfilar por las calles de la ciudad para que el pueblo vea la belleza de mi traje. Y se organizó el desfile y el rey desfiló desnudo, no como se ve aquí, realmente desnudo en el pueblo. Y todo el mundo aplaudía por la belleza del traje de Su Majestad, pero en el público había un niño, y los niños, así como los jóvenes, no tienen prejuicios. Los prejuicios son un motivo de otra conferencia. Los prejuicios son la condena de nuestra sociedad. Entonces, todos tenían prejuicios, estaban prejuzgando por lo que se había dicho. Pero el niño no tiene prejuicio y dijo, mira mamá, el rey va encuerado, dijo el niño, sí. Lo que le pasó después al niño no lo sabemos, pero es una historia que me gusta mucho porque cuando era residente en el Hospital de Niños de Boston, asistía a congresos donde los expertos hablaban del fascículo puborectal y todos hablaban como si lo hubieran visto, pero no mostraban fotografías de él. Y yo decía, bueno, pero ¿quién lo ha visto? Pero no me atrevía a levantar la mano y decir, perdón usted, pero yo no he visto, ¿quién lo ha visto? Enséñame una foto. Era como faltarles al respeto. Y viniendo de un país en desarrollo, se siente sufre uno de mayor timidez. Y esta experiencia se la transmito a los jóvenes para que no sufran de esa timidez. Cuando no vean algo, cuando un libro dice que algo es blanco y ustedes lo ven negro, pues créanle a sus ojos más que al libro. Ese es el mensaje. Con esas dudas, elaboramos un trabajo, el doctor Víctor Ávila y yo, en el Instituto Nacional de Pediatría, y fui a Colorado Springs, un lugar muy hermoso, situado, por cierto, a una hora de aquí, a donde yo vivo ahora, en un hotel muy famoso llamado Broadmoor, que tenía atrás un lago muy hermoso, un lago artificial, como ven ustedes aquí, donde navegaban unos cisnes blancos muy bonitos. El doctor Giovanni Porras, mi gran amigo y mi hermano, me acompañó en esta aventura y fuimos a presentar un trabajo a la Pacific Association of Pediatric Surgeons. Y en ese trabajo básicamente lo que decíamos era, poníamos en duda la existencia de la anatomía que describían los australianos. La poníamos en duda porque yo me atrevía a abrir un poco más en esa zona y no veía lo que los australianos decían. Mi trabajo fue revocado, fue discutido, pero agriamente. Los australianos casi se enojaron conmigo. Y los norteamericanos apoyaron la idea de los australianos, de manera que en las mañanas, cuando yo salía a correr alrededor de este lago con Giovanni Porras, yo me sentía muy mal porque mi trabajo no había sido bien visto. Pero al mismo tiempo dije, voy a México y voy a abrir a los niños en medio de las dos nalguitas, voy a usar un electroestimulador para ver exactamente la anatomía y poder regresar aquí y decirles lo que yo veo. Ahí, por eso fue que a ese lago yo tuve la audacia de llamarlo el lago de la creatividad. Y fue en el Instituto Nacional de Pediatría, ahora Instituto Nacional, en aquella época IMAN, el 10 de agosto de 1980 que operamos el primer caso, abriendo en medio de las dos nalguitas, estando en la línea media exactamente y con un electroestimulador. Y lo que encontramos, y en 1982 fuimos a Monterrey, invitados por la doctora Marisela Zárate,
a operar la primera cloaca también. Lo que encontramos en agosto 10 de 1980 fue lo que ustedes conocen. No hay fascículo puborectal. Pudimos ver con precisión la anatomía de los esfínteres. Pudimos encontrar la forma lógica de reparar las malformaciones. Los resultados fueron dramáticamente mejores. Y por el momento yo pensé que todos los niños operados con esta técnica iban a tener una vida normal, felices, con continencia fecal y urinaria. Muy pronto aprendí la lección que la madre naturaleza nos ha enseñado, que todo en medicina se presenta en forma de un espectro. Hay labio hendido, labio hendido, labio hendido y labio hendido. Hay un falocelio, un falocelio, un falocelio y un falocelio. Y así las atresias del esófago. Y así las malformaciones anorrectales. Hay malformaciones relativamente simples que requieren un tratamiento poco sofisticado y que los resultados son excelentes. Los individuos tienen una vida normal, y malformaciones devastadoras donde los niños simplemente no tienen esfínter, no tienen nervios, no tienen sacro, tienen meningocele, van a ser incontinentes toda la vida. Aquí ven ustedes al doctor Raúl Garnier, aquí viene a Ulises Garza, doctor Marshall Schwartz, que nos visitaba de Texas, y a nuestra inolvidable Marisela Zárate, profesora muy respetada de la Universidad de Monterrey, cirujana pediatra. La cloaca que operé en 1982, perdón. La cloaca es una cloaca definida como una malformación en donde el recto, la vagina y la uretra se unen para formar un canal común. Y durante 6 horas de una operación fue posible separar el recto y ponerlo en su lugar, separar la vagina y ponerla en su lugar, y reconstruir la uretra. 20 años después, la doctora Marisela Zárate me mandó un video con la que había sido esa niña, ahora una mujer casada, tenía un hijo, tenía continencia urinaria y continencia fecal. Otra vez pensé que todas las niñas con cloaca iban a ser normales. Me encontré otra vez con la misma historia que tenemos que confrontar los médicos y los cirujanos. Todo es un espectro. Hay cloacas y cloacas, ¿sí? De manera que, y 10 años después, en 1992, se me ocurrió una forma mejor de reparar las cloacas. Primero entrar por vía sagital posterior y separar el recto y colocarlo en su lugar, como se ve aquí. Y después, en lugar de embarcarnos en la difícil tarea de separar la vagina de las vías urinarias, lo cual es la parte más difícil de la reparación, se me ocurrió que podríamos movilizar uretra y vagina juntas hacia abajo, como se ve aquí, descenderlas hasta llegar a este sitio donde la uretra y la vagina estarían conectados a los genitales externos. Y así quedaba reparada la malformación. Esa contribución, que se llama movilización urogenital total, nos permitió hacer la operación con un 50% menos de tiempo y menos sangrado y con buenos resultados, pero solamente se puede realizar en malformaciones que tengan un canal común de menos de 3 centímetros de largo. Leonardo da Vinci dijo que la simplicidad es la forma más elevada de sofisticación. Las ideas buenas en general son ideas simples. Crean a sus ojos, jóvenes. En su práctica, levántense en la mañana, váyanse a trabajar con los ojos bien abiertos para ver y tratar de entender lo que están viendo y buscar soluciones, ver lo que dicen los expertos y pongan su grano de arena y probablemente van a contribuir al avance de la cirugía. Para crear, debemos perder el temor a estar equivocados. Esto es muy importante, sobre todo para los que venimos de países llamados en desarrollo. México le tocó vivir al sur, con una frontera de 3,000 kilómetros, al sur del país más poderoso y más rico de la tierra, en la época que estamos viviendo. Quizá en el futuro no será así, pero así. Y siempre vemos hacia el norte y no vemos hacia el sur. Hay que viajar a Guatemala y a los países centroamericanos para darnos cuenta de la grandeza de nuestro país. Como decía, tenemos 2 cosas importantes, muchos pacientes y muchos jóvenes. Yo creo en la juventud. Yo creo que los jóvenes son mejores que nosotros. Yo creo que los Mozart, los Chopines, los Einsteins y los Darwins andan caminando por ahí. Ahí en la Universidad Nicolaita o en la Universidad de México andan caminando los jóvenes en busca de una oportunidad y hay que darles la oportunidad, hay que promoverlos.
Los profesores de las escuelas de medicina en México deben ser gentes entusiastas, deben ser ganadores. Los jóvenes deben admirarlos. No debemos permitir que los pesimistas perdedores, que amargados, vayan a las escuelas de medicina a darles una imagen negativa de la medicina y de la cirugía a los jóvenes. Al contrario, deben ser gentes optimistas. No hay innovación y creatividad sin errores. No tengamos miedo a errores. Pensamos que algo, estamos ciertos de que las cosas son blancas, vamos a tratar de demostrar que son blancas, y si nos equivocamos, simplemente nos equivocamos y volvemos a hacer otra observación. No tengamos miedo. No importa equivocarse, lo importante es reconocer que nos equivocamos. Y volvemos a empezar y otra vez hacemos más observaciones. Es confiar en lo que vemos, tener valor para presentar nuestras ideas en foros internacionales. Hay que acabar con esa timidez y hay que aprender idiomas, recuerden ustedes. Y los profesores debemos inyectar una dosis de, como ya dije, de escepticismo sano en los jóvenes estudiantes de medicina, crearles el hábito de cuestionar todo lo aceptado. En resumen, jóvenes cirujanos pediatras, sí se puede. Y estamos nosotros, los cirujanos pediatras, practicamos la más bella y más creativa de las especialidades, la cirugía pediátrica. Porque cuando curamos a un niño pequeño, sobre todo si le reparamos una malformación letal, lo convertimos en un ciudadano normal y tenemos un paciente agradecido por los siguientes 70, 80 años. Y al mismo tiempo, nuestro drama consiste en que cuando cometemos un error, el paciente va a tener una secuela que le va a durar 70, 80 años. Vivimos con eso, pero es la más reconstructora de todas las especialidades. No hay una especialidad más curativa que la cirugía pediátrica en el mundo. Si encuentran una, platíquenme de ella. Muchos años después, nadie me iba a decir que iba yo a venir a vivir a Denver, Colorado, a una hora de ese mismo lugar donde presenté aquel trabajo, que se llama Colorado Springs. Y ahí está el lago al que me referí, donde yo corría. Y un profesor mío decía que cada vez que cometemos un error, nos sale una cana. ¿Sí? Y cuando cometemos el mismo error 2 veces, la cana se cae. Aquí por esta fotografía pueden ustedes ver qué tantos errores he cometido y cuánta experiencia tengo en la cirugía pediátrica. Esta foto la tomó mi esposa con mis hijos pequeños cuando bauticé ese pequeño lago como lago de la creatividad. Bueno, les agradezco a los organizadores de esta reunión la oportunidad que me dieron de hablar obsesivamente de mis ideas. Ojalá, si produje controversias o inquietudes o desasosiegos, me siento muy satisfecho por eso. Muchas gracias, doctor Martínez Bucio, a todos los cirujanos pediatras michoacanos y mexicanos que me están observando. Les mando un abrazo cariñoso, mis mejores deseos, y en Denver tienen a un amigo. Muchas gracias, doctor Peña. Una plática muy enriquecedora. Mire, en cirugía pediátrica, el tema de romper paradigmas siempre es bastante difícil, pero creo que sobre todo para los cirujanos pediatras jóvenes es un excelente mensaje. Se los agradecemos mucho, doctor Peña. Quisiéramos que el doctor Domínguez le quiere dar un mensaje. Ya les activé el micrófono. Si quiere activar su micrófono, doctor Domínguez. Sí, ya lo activé. No sé si me oigan. Perfecto. Ok. Sí, lo escuchamos, doctor. Doctor Peña, pues como siempre, oírlo a usted es una situación que estimula mucho a nosotros, a los grandes, a los ya mayores, pero a los jóvenes, pues yo fui joven también y lo oí cuando usted también era joven y que empezaba usted con todo evolución de la cirugía pediátrica. Realmente es admirable. Usted sabe que yo siempre lo he admirado. Creo que muchos lo hemos admirado. Ahorita vi la cantidad de gente que estaba
conectada. Son cantidad de gente que lo admiramos, que lo estimamos y que reconocemos a usted en un líder verdadero de la cirugía pediátrica mexicana. Yo nomás puedo mencionar muchas cosas, pero quiero destacar dos que usted insistió. Una, la creatividad que llamó a esta plática, que todos la tenemos, lo más que saberla aprovechar es nada más un lujo de poca gente como usted que lograron. Yo tuve algunas, y todos hemos tenido algunos detallitos, pero nos quedamos en que ahí lo observamos y que no evolucionamos en el conocimiento. Y la otra cosa, sobre todo, yo aprendí de usted hace muchos años, un día desayunando, que usted comentó que siempre dudáramos de todo lo que leíamos o de todo lo que nos decían. En buen sentido, no estar dudando y cuestionando todo, sino en buen sentido a ver si esto es cierto y si esto concuerda con lo que yo he visto o no he visto. Y de ahí van a surgir muchas cosas. Doctor Peña, me da mucho gusto oírlo, como siempre. A mí verlo a usted, pues me estimula siempre. Ya estoy yo grande, ya ha pasado de moda, pero todavía me sigue estimulando mucho. Así es que felicidades, doctor. Me dio mucho gusto que me hayan dado, el doctor Martínez Bucio me haya dado la oportunidad de dirigirme a usted y a todos los compañeros. Y pues es un gusto nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias, doctor Domínguez. Un abrazo para usted y para su familia, por favor. Gracias, doctor. Muy bien, doctor Peña, pues el doctor Domínguez, fundador del Colegio de Cirujanos Pediatras de Michoacán. Le agradecemos mucho a nombre de todos los cirujanos pediatras del estado. Esperamos que ya termine pronto esta pandemia y nos podamos reunir acá en la ciudad de Morelia. Las puertas están abiertas, doctor. Cuando guste venir, aquí estaremos esperándolo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Damos por terminado la sesión. Gracias.